desde hace 5 años venimos realizando diferentes actividades como lo son limpiezas de calle, limpiezas de ríos, charlas, talleres. Y les menciono esto porque si están interesados en participar en alguna otra actividad, pues pueden seguirnos en nuestras páginas sociales. Ahora sí, presentarles a la encargada de la charla del día de hoy, Laura Miranda Chacón. Ella es bióloga biotecnóloga, trabaja de la Universidad Nacional y además es vecina de nuestra comunidad, por lo cual he estado muy agradecidos de que el día de hoy nos esté colaborando con esa charla y esperando que sea las primeras de muchas. ¿Cómo está, Laura? Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto. Bueno, Laura, solo para antes de comenzar la charla, rapidito mencionarles que al final vamos a estar realizando unas pequeñas rifas con las personas que se encuentren, bueno, se mantengan hasta el final. Entonces, por ahí vamos a estar atentos a los que estén al final pues, de la charla. Por aquí voy a compartirles rápidamente un pequeño video del comité previo a la charla. Bueno, ahorita no lo tengo aquí a mano, pero al final, si no, de la charla se los muestro para no atrasar más. Les doy toda la palabra, Laura. Bueno, Fran, si gusta me comparte la presentación, porfa. Sí. Tal vez mencionarles que cuando tengan alguna consulta, pueden ir escribiendo en el chat o levantar la mano para irlas realizando en el momento en que les surjan. Ahí ya la ven bien, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Para mí es un gusto estar acá. Agradezco al Comité Bandera Azul Ecológica por la invitación. Si bien yo no me especializo en aguas residuales, ni trabajo en ello, ni mucho menos, es un tema que me gusta bastante y bueno, y por eso estoy acá, ¿verdad? Entonces espero poder transmitir mis conocimientos, los fundamentos que sé y que la charla sea del agrado de todos ustedes. Entonces, bueno, como título a esta charla, coloqué biotecnología y tratamiento de aguas residuales. Ok, bueno, estos son en términos generales, les hablaré en el transcurso de la charla un poquito sobre la definición y problemática de las aguas residuales. También les comentaré acerca de la biotecnología como una alternativa para enfrentar esta problemática de contaminación residual. Y por último, hablaré sobre 3 sistemas de tratamiento de aguas residuales que se utilizan en el país a una escala mayor, por así decirlo. Fran, ¿te salió? Listo. Ok. Bueno, para iniciar entonces vamos a ver un poquito sobre la definición de aguas residuales. Según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales del 2007, que es uno de los reglamentos que posee el país en materia de aguas residuales, se califica esta como aquella agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. Esto es, en términos más simples, aquella agua que utilizamos para ciertas actividades se contamina y deja de ser potable. Ok, las aguas residuales se clasifican en 3 categorías: aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales y aguas residuales urbanas. Las aguas residuales domésticas son aquellas que proceden de las zonas de vivienda, es decir, de nuestras casas, y se generan principalmente por excretas y materia fecal producto del metabolismo humano y también por el simple hecho de las actividades domésticas del diario vivir, que es yo, lavar ropa, cocinar, bañarnos. ¿Ok? Las aguas residuales industriales, por su parte, son aquellas que son vertidas desde locales que se utilizan para cualquier actividad comercial o industrial. Y por último, las aguas residuales urbanas son las aguas residuales domésticas y las aguas residuales industriales. Ambas conforman las aguas residuales urbanas. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces, ya que conocemos un poquito esta definición, nos podemos imaginar que en torno a este tema de aguas residuales siempre surge una gran problemática o siempre hay una gran problemática implícita. ¿Y esto por qué? Bueno, porque estas aguas tienen un impacto muy negativo sobre la salud, tanto de nosotros como seres humanos, pero también sobre la salud del ecosistema acuático y de organismos acuáticos, pero también daña en términos generales al medio ambiente. Y además, como nos podremos imaginar, esta contaminación residual se ha agravado en los últimos años, va en aumento. Y esto se debe a muchas acciones, como las que tenemos en la presentación. Por ejemplo, al manejo inadecuado de residuos sólidos, y eso es pan de cada día. Vemos cómo las personas manipulan de mal la basura, las botan ahí en las calles, en lotes, en ríos. También por la generación creciente de residuos, que esto está relacionado proporcionalmente con el alto consumismo de la población, ¿verdad? La gente compra, compra y compra. Y también debido a la falta de educación ambiental, que nosotros como costarricenses esta parte sí no la tenemos muy bien trabajada, nos falta mucha concientización al respecto, entre otros aspectos. ¿Y todo eso qué genera? Bueno, que los mecanismos de depuración naturales, por ejemplo, la depuración que se da en los ríos, gracias a diferentes organismos, sea insuficiente para eliminar la carga contaminante, puesto que es demasiada. Entonces aquí empieza el origen del problema. Siguiente. Ok, bueno, pero otro gran problema que tenemos con las aguas residuales, al menos acá en Costa Rica, es que estas no han sido tratadas adecuadamente en estos últimos años. ¿Y esto por qué? Bueno, porque nosotros los costarricenses hemos abusado de los sistemas individuales de tratamiento. Y esto ha generado que el país tenga un rezago súper importante en sistemas colectivos de tratamiento, que es donde nos debemos de dirigir. ¿A qué me refiero con sistemas individuales? Bueno, más que todo al uso de tanques sépticos en cada una de nuestras viviendas, que si bien ayudan a tratar un poco el agua residual de nuestros hogares, estos se consideran como sistemas que realizan un tratamiento parcial del agua, no total. ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones que hay en los tanques no son las más adecuadas para el crecimiento de los microorganismos. ¿Qué condiciones no son adecuadas? Bueno, no hay una suficiente homogenización, mezclado, no hay la cantidad de oxígeno adecuada, la temperatura tampoco es la óptima para que todos estos seres microscópicos crezcan y ayuden a la descomposición de la materia fecal y de demás contaminantes que se generan en nuestros hogares. ¿Ok? También otro gran problema acá en Costa Rica, en términos de aguas residuales, son los sistemas de alcantarillado. La infraestructura que posee el país tiene unos 50, 70 años de existir, por lo cual es sumamente antiguo. Y algunos de ellos están en muy mal estado. Entonces, esto ha incidido a que las aguas descarguen en zonas donde no tienen que descargar, ¿verdad? Quedan de camino y no llegan a su punto final. Además, tras que estos sistemas son súper antiguos, no han recibido el mantenimiento adecuado y esto ha significado un retroceso en la calidad de la cañería en general. Y si a esto le sumamos las malas prácticas de los ciudadanos, qué sé yo, el mal manejo de grasas, por ejemplo, que atasca las cañerías, el problema se vuelve bastante serio. Entonces, bueno, dentro de toda esta problemática, ¿verdad?, a la cual me acabo de referir, les decían que el país necesita avanzar más y más en sistemas de tratamiento centralizados o colectivos, no individuales como lo son los tanques sépticos. ¿A qué me refiero con sistemas centralizados o colectivos? Bueno, a plantas de tratamiento que depuren el agua de cientos de casas y cientos de establecimientos comerciales también. Entonces, aquí es donde la biotecnología es crucial, ya que esta es como una disciplina integradora que combina fundamentos de distintas áreas, qué sé yo, biología, química, para un propósito. En este caso, el propósito sería depurar. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta disciplina, les quiero comentar cómo qué es, para entender cómo se relaciona la misma con los sistemas de tratamiento que les mencionaré más adelante.
Ok, bueno, ustedes dirán que tiene que ver esta diapositiva con el tema. Ok, no tiene relación alguna, pero la pongo porque es muy probable que tal vez muchos de ustedes nunca hayan escuchado la palabra biotecnología. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta inicios del año pasado, que se volvió muy famosa con la entrada de la pandemia y con la constante aparición de palabras como la enfermedad COVID-19, el virus SARS-CoV-2, las pruebas PCR y pruebas de antígenos para la detección viral, casas farmacéuticas, AstraZeneca, Pfizer, ¿verdad? Y modalidad de vacunas para atacar el virus. Pero realmente la biotecnología no es una disciplina nueva, en realidad se remonta hace muchísimos años y ha contribuido con distintos aportes a la humanidad. Si gusta pasa, porfa. Ok, acá les presento entonces una definición bastante clara, una definición que a mí me gusta muchísimo sobre qué es la biotecnología. Dice que es el empleo de organismos vivos para la obtención de bienes y o servicios útiles para la humanidad. O sea, el fin último es simplificar la vida del ser humano. ¿Qué organismos vivos? Bueno, desde plantas, animales, hasta aquellos que nosotros no podemos ver, que son los famosos microorganismos, como bacterias, microalgas, microhongos, todos aquellos que solo se pueden ver con ayuda de un microscopio. Ok, siguiente, por favor. Esta disciplina se divide en colores según su campo de aplicación. En la presentación creo que se puede apreciar más o menos a qué me refiero. Qué sé yo, por ejemplo, si la biotecnología se dedica a la producción de alimentos, sería biotecnología amarilla. Si se dedica a la medicina, ¿verdad? Y al desarrollo de vacunas, etcétera, sería la biotecnología roja. Y así por colores, según su campo de aplicación y la categoría a la cual se pretenda beneficiar. En este caso, la biotecnología gris es la que nos interesa, ya que es la que se enfoca en la parte ambiental y por lo tanto en el tratamiento de aguas. Si gusta, pasa. Ahora, bueno, pero ¿qué es la biotecnología ambiental? Entonces, es la rama que específicamente busca crear alternativas para reducir la contaminación y propiamente, bueno, ya sea contaminación de suelos, contaminación de aguas, contaminación de aires, pero propiamente en términos de contaminación de aguas residuales, esta es una disciplina que utiliza plantas acuáticas, qué sé yo, por ejemplo, el lirio, microalgas, que son esas algas que no podemos ver, y procesos de biodegradación, que lo llevan más que todo las bacterias, para tratar y reutilizar esas aguas residuales. Esto se lleva a cabo en unidades llamadas plantas de tratamiento, que ya vamos a hablar un poquito de ellas. Pero entonces, antes de pasar a eso, es aquí donde podemos entender un poco esa relación que hay entre biotecnología y plantas de tratamiento. Esto porque estas últimas, como lo desarrollaré más adelante, utilizan en su mayoría organismos vivos para los procesos de depuración. Entonces, aquí es donde está como ese clic que les quiero dar a entender. ¿Qué es una planta de tratamiento? Entonces, la definición dice que se considera un conjunto de estructuras y unidades en donde se remueven total o parcialmente los contaminantes del agua mediante la utilización de diversos procesos, como les decía, muchos de ellos de naturaleza biotecnológica y otros claramente físicos, químicos, ¿verdad? Con el fin de lograr requerimientos específicos de tratamiento a bajo costo y con alta eficiencia. Con requerimientos específicos me refiero a ciertos parámetros que la legislación costarricense pide cumplir. Quiero que se queden con eso en la mente porque ahorita nos vamos a referir al tema. Entonces, como vemos acá también, tenemos 4 fines últimos de las plantas de tratamiento. Número 1, evitar la contaminación del cuerpo receptor. ¿Qué es un cuerpo receptor? Bueno, un cuerpo receptor es donde llega el agua tratada. Puede ser un río, un estero, puede ser el mar. Como número 2, tenemos que un fin de la planta de tratamiento es producir un efluente cuyas características permitan su reutilización. El efluente es el agua que sale ya depurado de la planta de tratamiento y esta puede ser reutilizada en actividades como cuáles, bueno, como riego, por ejemplo, también en diversas industrias se puede utilizar esta agua
siempre y cuando no esté ya, o sea, no le queden remanentes de contaminación. Como tercer punto, para cumplir con la legislación ambiental, que era lo que me refería previamente, que lo mantengan ahí en la mente. Y bueno, por supuesto, para la protección de la flora y fauna, ¿verdad? Para la conservación de la biodiversidad en todos los términos. Si gusta, pasa. Ok, bueno. Entonces, uno de los fines últimos es cumplir con la legislación ambiental, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, el decreto que habla y pone las pautas en temas de aguas residuales es el decreto 33.601, el cual se llama Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Ok, este reglamento establece qué comercios y empresas son las que deben tener un sistema de depuración de aguas y qué parámetros deben medirse en estas plantas para saber que las mismas están operando adecuadamente. ¿Okay? Este decreto posee como fin último lograr la protección de la salud pública y del ambiente, ¿verdad? A través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales. Y bueno, surge debido a la necesidad de adoptar medidas de control en cualquier tipo de agua nacional. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la gente no haga lo que se le pegue la gana, como popularmente decimos, sino que haya un control estricto. Y también debido a la necesidad de mitigar todo tipo de repercusiones que puedan darse, ¿verdad? Como enfermedades, daños a la biodiversidad, que era lo que anteriormente les comentaba. Entonces, de ahí vemos la importancia de que existan este tipo de reglamentos a nivel nacional. Ahora bien, bueno, les decía que este reglamento establece parámetros que hay que medir. ¿Cuáles son estos parámetros obligatorios? Bueno, son todos estos que se muestran en la presentación. No voy a referirme a cada uno de ellos, pues son términos muy técnicos, muy químicos, ¿verdad? Pero sí es importante para mí que ustedes los conozcan, saber que existen y deben medirse, ¿verdad? No solamente existen estos parámetros obligatorios, o sea, todas las plantas de tratamiento los tienen que medir, pero hay otros que el reglamento establece como complementarios, que esos solo se miden dependiendo de la naturaleza de la industria eh, que procese esas aguas. ¿Okay? Bueno, nada más para mencionárselos rápidamente, tenemos el caudal, ¿verdad? Que es los metros cúbicos de entrada de agua, ya el DBO y el DQO y el pH, grasas y aceites, sí son como más químicos por ahí. Sólidos, sustancias activas al azul de metileno son como jabones, y bueno, la temperatura, que son como parámetros básicos de medición. Ok, para cada uno de estos parámetros hay límites máximos, según lo establece el reglamento. Es decir, no solo es cuestión de que en las plantas de tratamiento de las empresas se midan los sólidos, las grasas, el pH, la temperatura, no, sino que el resultado de la medición debe estar dentro de los límites contemplados en este reglamento, lo cual sería como el indicador de que el agua está básicamente depurada, que por ende pues no genera repercusiones ni en la salud ni en el ambiente. Entonces, en estas tablas podemos ver cuáles son los límites máximos permisibles, tanto para los parámetros obligatorios, que son los de la tablita de la izquierda, así como para los parámetros complementarios. Eso sí, para aguas que se vierten en alcantarillados sanitarios. Es decir, que el efluente que sale de la planta de tratamiento no va a parar a un río ni a un mar, no, va a parar a un sistema de alcantarillado. Entonces, cuando ese es el caso, esos son los parámetros que deben de cumplirse. Ahora, si gusta pasar, ok, también existen parámetros, límites máximos, ¿verdad? De los parámetros obligatorios y complementarios, pero ahora sí, cuando el efluente descarga en cuerpos receptores como lo son los ríos. Entonces, ok, como podemos ver, los parámetros son los mismos, lo que varía es el numerito del límite máximo, según el lugar donde se vaya a descargar el agua depurada. Esto es muy técnico realmente, y son datos y demás, ¿verdad? También considero que es importante saberlo porque, no sé, el día de mañana, tal vez por cuestiones de la vida, nos puede tocar trabajar en una empresa con una planta de tratamiento y debemos ser conscientes y saber preguntar si la planta está al día en cuanto a la medición de parámetros para saber si está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Y cumpliendo pues su objetivo final, que es tener un efluente limpio
y que esté a la ley, ¿verdad? Como bien se dice. Ahora, bien, en este, no, si quieres se devuelve un toque, por favor. Les quería decir también, digamos, que si bien en este decreto se nombra quiénes son las empresas o industrias que deben depurar sus aguas, ¿verdad? Que era lo que les decía anteriormente y medir estos parámetros. Claramente es importante saber que hay comercios y empresas que quedan exoneradas según a lo que se dediquen. Los que son ventas al por mayor, ¿verdad? Quedan exoneradas de tratar sus aguas, pero las que son manufactura, procesamiento de diversos productos, pues sí lo tienen que hacer. Todas estas empresas que según este reglamento deban tener planta de tratamiento, deben de tener los medios para medir esos parámetros, ya sea tener su laboratorio con su especialista y medirlos, o bien deben contratar los servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque deben pasar reportes operacionales al Ministerio de Salud y ya este ente es el que se encarga de evaluar, ¿verdad? Si todo está operando correctamente. Ok, bueno, ahora sí, dejando un poquito ya este tema de la legislación de lado, les voy a comentar un poco sobre algunos de los sistemas de tratamiento que se utilizan en Costa Rica, un poco del fundamento de cada uno de ellos, ventajas y desventajas que poseen, ejemplos concretos de su uso en el país. Les hablaré sobre 3 tipos: el tratamiento convencional de aguas, las lagunas de estabilización y los humedales artificiales. Bueno, entonces, primeramente vamos a hablar sobre el sistema convencional de tratamiento de aguas. ¿Este cuál es? Bueno, es aquel que utiliza un sistema de ingeniería realmente avanzado como el que podemos ver en las imágenes de la derecha para recoger las aguas de toda una población o de un sector industrial, ¿verdad? Casas y demás, para eliminar las sustancias contaminantes y que después esta agua ya depurada sea devuelta al ciclo del agua, ¿verdad? El fundamento de cualquier planta de tratamiento. Todo este sistema de ingeniería que les menciono se divide en etapas sucesivas para lograr la depuración. Entonces, tenemos un primer paso llamado pretratamiento, un segundo paso llamado tratamiento primario, un tercer paso llamado tratamiento biológico y un último paso llamado tratamiento terciario, como se aprecia en el esquemita de la parte inferior. Este esquema solamente, bueno, lo coloco para que ustedes se imaginen cómo es el proceso, ¿verdad? Pero en la vida real son un montón de reactores de sistemas muy elaborados, como les decía, como los de las imágenes de la derecha. Entonces es como para que vayan entendiendo más o menos cómo funciona esto. Ahora sí, bueno, el orden de estas etapas de tratamiento es muy lógico y ahorita irán entendiendo el por qué. De hecho, o sea, este orden hace que se eliminen primero los materiales y los contaminantes de mayor tamaño y luego vayan quedando los contaminantes más finitos en el agua. Entonces, en las 2 primeras etapas del proceso se utilizan algunas estrategias para eliminar los sólidos de mayor tamaño, como les comentaba. En el pretratamiento se utilizan sistemas de rejas en donde quedan atrapadas, qué sé yo, bolsas, ropa, hojarasca, toda aquella basura, ¿verdad?, de mayor tamaño y que puede interferir en el proceso. También en el pretratamiento se utilizan sistemas que se llaman desarenadores, que eliminan arena, o desengrasantes, que son sistemas también grandes que remueven grasas y toda la materia flotante que afecta al agua. Y esto para lograr que esta pase sin tanta cochinada como ¿verdad?, al tratamiento primario, en el cual lo que se utilizan son como unos sistemas grandes que se llaman decantadores. No sé, Fran, ¿podemos pasar, porfa, a la siguiente? Ok, acá tenemos donde dice tratamiento primario, es, ¿verdad? En la esquina inferior derecha, son estos decantadores, cuya función es hacer que los sólidos más pequeñitos que van quedando en el agua precipiten, se vayan al... Muchas veces para eso se necesitan muchos químicos que me ayuden como a hacer conglomerados de esta materia finita y lograr que precipiten. Y entonces en la parte de arriba de ese tanque, ¿verdad?, circular, va a quedar el agua más clarificada, que es la que pasa a la siguiente etapa, que es el tratamiento biológico. Pero antes de pasar ahí,
Les traía imágenes del pretratamiento, que era lo que les explicaba anteriormente, las rejas que tienen sólidos muy grandes, entonces ahí podemos ver botellas, hojas, troncos, ¿verdad? Así como los desarenadores, que son estos sistemas rectangulares que vemos en la esquina inferior izquierda. Hay muchas adaptaciones, ¿verdad? Dependiendo de la planta de tratamiento de estas estrategias, pero el fundamento, digamos que es el mismo, y eso es lo que yo quiero como que les quede claro. Laura, Siguiente. tal vez antes de pasar, consultarle, bueno, ahorita tenemos una consulta en el chat, no sé si se la hacemos de una vez o al final de la presentación. Bueno, no, la puedo contestar de una vez. No, de hecho, digamos, este marco regulatorio es más que todo, como les decía, para compañías o empresas que se dediquen como a manufactura, por ejemplo, el ejemplo más claro, el de la comunidad de procesamiento de carnes. Para las viviendas, no, de hecho, eso está muy mal porque hay viviendas tal vez que tengan un tanque séptico en muy malas condiciones y el agua se está infiltrando sin ningún tipo de tratamiento. Pero no, al menos este decreto no incluye las viviendas. Perfecto. Muchas gracias. De momento esa es la que tenemos. Ahí, cuando hayan otras, se las vamos haciendo. Entonces, Sí, está bien. pues, Ok, bueno, como les decía entonces, ya el agua pasó por un pretratamiento y un tratamiento primario. Entonces, la siguiente etapa sería un tratamiento biológico. Las dos fases anteriores eran más que todo procesos físicos y químicos porque son como de precipitación, pero ya en esta etapa se da un proceso que se conoce como biodegradación, que es básicamente la utilización de los microorganismos como bacterias, que son los más habituales. Hay otros, hay organismos que se llaman protozoarios, tal vez alguno que otro lo han escuchado. Estos en conjunto descomponen toda la materia o contaminantes que persisten pese al tratamiento primario. Entonces, bueno, también las bacterias presentes en este proceso no solo se encargan de remover contaminantes, también tienen rutas metabólicas, ya eso es un poco profundo, pero para transformar estos compuestos en sustancias menos dañinas. Todo este proceso se da en unas estructuras bastante grandes. Fran, ¿me pasa, por favor? Como la que vemos en esta diapositiva, que es como un tanque rectangular, donde hay millones y millones y millones de microorganismos realizando este proceso de biodegradación que les comentaba. En los últimos años, muchos biotecnólogos, bueno, profesionales en general, han realizado investigaciones para ver cuál sistema o qué adaptaciones se pueden hacer para que sea un sistema con unas condiciones tan óptimas, pero tan óptimas, que los microorganismos puedan proliferar adecuadamente y remover estos contaminantes. Entonces, debido a este montón de investigaciones, es debido a que existen muchas adaptaciones en esta etapa. Podemos encontrar en la literatura muchísimas. Sin embargo, la más utilizada es el llamado sistema de lodos activados. Este nombre quizás sí es más común, tal vez muchos de ustedes lo han escuchado y saben menos de qué les hablo. Bueno, para los que no, les voy a explicar. Es básicamente un tanque, ¿verdad? Como este que vemos, donde hay muchísima oxigenación con una máquina. El oxígeno lo que hace es homogenizar bien el agua. ¿Para qué? Bueno, para que las bacterias puedan tener un contacto, ¿cómo les digo? Un mayor contacto, bueno, con los contaminantes, ¿ok? Entonces, a mayor contacto, mayor biodegradación, mayor eliminación, ¿verdad? Y se da una remoción más exitosa. El lodo activado como tal es el precipitado de las bacterias que se utilizan en el proceso y este puede utilizarse para la producción del famoso biogás, que me imagino que esto sí muchos lo han escuchado, ¿verdad? Que el biogás sale de los lodos activados y puede producir electricidad para, para la misma planta o de hecho para la comunidad en ciertos casos. Esto sí, sí se dan sistemas como más grandes y estructurados, la verdad. Bueno, entonces, pasado el agua por esta etapa, ¿ok? Ahí, sí, listo. Bueno, entonces pasa el agua por pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento biológico, recordemos, y ahora sí llega a la tercera etapa del proceso, donde se le vuelve a dar un tratamiento físico y químico a las aguas para finalizar la depuración. En esta etapa generalmente lo que se hace es como remover nutrientes que cuesta mucho eliminar con las etapas anteriores o patógenos como virus.
Esto, bueno, sí cabe recalcar que esta tapa no siempre se utiliza en las plantas que usan el sistema convencional. Va a depender del fin que se le quiera dar al efluente o qué tan bueno sea el tratamiento biológico que ya no necesito otra tapa para seguir depurando el agua. Entonces esta tapa sí se puede omitir en muchos casos. Bueno, ventajas y desventajas de la tecnología convencional. Bueno, como ventajas tenemos alta flexibilidad en temas de operación y esto es básicamente por lo que les decía, que hay mucha investigación para optimizar las condiciones. La posibilidad de producir energía en forma de biogás, producto gracias a los lodos activados, que es como las bacterias y la materia que precipita, ¿verdad? Buena calidad del efluente, es decir, por lo general, al medir los parámetros que les comentaba anteriormente, en plantas de tratamiento con este sistema, el efluente está súper bien depurado y cumple muy bien con la legislación. Pero también, bueno, posee desventajas, como todo. Los elevados costes de construcción, como vemos, es una infraestructura gigantesca. El mantenimiento de toda la red, puesto que se necesita contratar técnicos, gente especializada, ¿verdad? Que conozca un poco de esto. Mantenimiento constante, que esto está muy ligado. El uso de tecnologías caras, más que todo esto de la oxigenación que les mencionaba en el tratamiento biológico, es muy caro mantener eso. Y también, producto de esas bombas, hay un elevado consumo energético. Bueno, un ejemplo en Costa Rica de este sistema es el que vemos en la presentación, la famosa planta Los Tajos, que se inauguró en el 2015, en La Bruca. Esta planta recibe las aguas residuales del área metropolitana y trata entre 480 y 500 litros de aguas residuales por segundo. Sin embargo, cabe recalcar que este sistema convencional de los tajos realiza solo un pretratamiento y un tratamiento primario. Es decir, aún esta planta no cuenta con un sistema secundario ni terciario, pero esto, bueno, ya se tiene comprado el terreno, a lo que entiendo, está proyectado para construirse próximamente. Entonces, lo que tenemos ahorita en los tajos es como la fase 1 del proceso nada más, pero es un ejemplo muy claro de este sistema en el país. Bueno, ahora como siguiente tecnología tenemos las lagunas de estabilización. Estas sí quizás no las hayan escuchado mucho. Bueno, ¿qué son? Son cuerpos de agua creados artificialmente por el hombre, que se utilizan para depurar las aguas residuales y que pueden utilizarse individualmente, es decir, una sola laguna, o pueden vincularse, ¿verdad? Dos o más para mejorar el tratamiento. Estas se clasifican dependiendo del número de lagunas, dependiendo del cómo estén conectadas, es decir, para dónde se dirige el flujo del agua, o también de acuerdo a su funcionamiento. Tenemos, de acuerdo a su funcionamiento tenemos lagunas aerobias, lagunas anaerobias y lagunas facultativas. Las lagunas aerobias se refiere a si hay una buena cantidad de oxígeno en toda la laguna. Anaerobia más bien se refiere a que la laguna carece de oxígeno en la mayor parte de la misma. Y facultativas se refiere a que es una mezcla de las anteriores, ¿verdad? Es decir, hay una parte con oxígeno, que es la parte superficial, y una parte sin oxígeno, que es la parte del fondo. ¿Qué es lo que define si una laguna es aerobia, anaerobia o facultativa? En realidad es la profundidad de la misma. Lo que depende de la profundidad juega con el funcionamiento de las mismas. En el esquema de arriba vemos cómo es cada laguna en este sistema de tratamiento. Es muy simple en cuanto a construcción, ¿verdad? Puesto que no lleva máquinas ni demás, como en el tratamiento convencional. Es simplemente esto, es como ver una laguna pues natural, ¿verdad? Un estanque. Y abajo vemos ya en la vida real cómo se verían, ¿verdad? En este caso son lagunas interconectadas porque son varias. Bueno, ahora, si bien antes de entrar el agua residual a las lagunas, estas pasan por un tratamiento físico, rejas generalmente para eliminar sólidos de gran tamaño, así como en el tratamiento convencional, ¿verdad? Del que hablábamos anteriormente, el fundamento de este sistema y lo que realmente ayuda en la remoción de los contaminantes es la actividad biológica de dos grupos distintos de estos seres microscópicos que les decía, en este caso las algas y las bacterias. ¿Y esto porque hay una relación sinérgica?
Por ejemplo, sinérgica es como que se ayudan mutuamente. Las algas producen oxígeno y las bacterias necesitan ese oxígeno para eliminar contaminantes. Y por su parte, las bacterias les dan dióxido de carbono a las algas para que ellas puedan proliferar. Entonces, esta relación mágica hace que ambos tipos de microorganismos tengan lo suficiente, lo que necesitan para crecer y ayudar a la depuración. En Costa Rica tenemos varios ejemplos de este sistema. Hay lagunas facultativas, eso sí, de las que tienen una zona con oxígeno y otra zona sin oxígeno. Tenemos ejemplos en Cañas, en Liberia, Santa Cruz, Nicoya y Pérez Celedón. En este caso les presento el ejemplo de las lagunas de estabilización propiamente facultativas ubicadas en Cañas, Guanacaste. Este sistema se compone de 4 lagunas, ¿verdad? Como lo podemos ver en la imagen de la derecha. ¿Okay? Se compone de 4 lagunas. Okay. 2 lagunas que están en fila, pues reciben aguas de un río y las otras 2 reciben aguas de otro río. Entonces depuran como 2 afluentes distintos. Y bueno, estas lagunas son parte de un proyecto de la IA, se encuentran como al lado de la carretera interamericana. De hecho, usted cuando va para Liberia se pueden ver a la distancia. Y bueno, como podemos ver, estos sistemas son como bastante extensos, ¿verdad? ¿Y por qué se necesita tanto terreno? Esto se debe a que el agua debe ir pasando lentamente. A esto se le llama técnicamente tiempo de retención hidráulica corto. ¿Por qué el agua tiene que pasar lentamente? Bueno, para que los microorganismos presentes en las lagunas tengan el tiempo suficiente para descomponer todo tipo de materia orgánica, contaminantes y demás, y el agua quede súper clarificada, ¿verdad? Que el efluente sea de muy buena calidad. En las imágenes de la izquierda vemos cómo se ven, ¿verdad? Son lagunas, se ve muy bonita, digamos, no es como ese montón de máquinas y edificios o infraestructura más bien que se ve en un sistema convencional, sino este tipo de estrategia va a ser como más activo, más natural, ¿verdad? En otras palabras. Laura, por aquí tenemos otra pregunta. Voy a aprovechar para hacérsela ahora vez. Nos preguntan, ¿dónde van las aguas residuales de las casas? ¿Reciben algún tipo de tratamiento o hay algún ente encargado de esas aguas? Bueno, eso va a depender de dónde estemos ubicados y de la empresa pues, que esté a cargo de las aguas. Por decirles algo, la empresa de servicios públicos tiene una planta de tratamiento convencional en La Aurora. Esta recoge mediante sistema de alcantarillado aguas de San Isidro, San Rafael, Heredia Centro y Santa Lucía, me parece. Entonces, las aguas de todas las viviendas y de todos los centros de estos cantones y el distrito de Santa Lucía llegan ahí porque la empresa es la encargada. Entonces, depende mucho de eso, digamos. Acá en Costa Rica los entes encargados son el AIA, la empresa de servicios públicos y las asadas. Pero sí depende, como les digo, del lugar específicamente. Pues, listo, muchas gracias, Laura. También mencionarle así como por experiencia del Bueno, comité que sabemos que también la municipalidad incluso ya como registro de que por lo menos las casas, pues se me corrige cualquier cosa, tienen que hacer el tanque séptico por lo menos para tratar esas aguas. Entonces, como que la municipalidad se encarga sí, a como, lo que tengo entendido. Sí, de eso la verdad no conozco mucho, pero sí tengo entendido que mínimo eso, ¿verdad? Pero igual tampoco es como que uno presenta reportes de cómo está nuestra planta, ni mucho menos. Entonces ahí es donde hay un gran déficit. listo, esa es la pregunta que tenemos de momento. Gracias. Bueno, con gusto. Si gusta, ok. Bueno, como todo sistema también tiene sus ventajas y desventajas. Como ventajas es que los costos de inversión inicial son bajos. En realidad solo se necesita una extensión del terreno para construir, pues,
¿cómo llamarlo? El hueco, bueno, no es la palabra más adecuada, pero digamos que el lugar donde va la laguna, impermeabilizar la parte del fondo y ya luego ahí las tuberías donde va llegando el agua. El consumo energético es bajo nulo, ¿verdad? Porque no se utilizan máquinas para bombear aire como en la tecnología anterior. La capacitación del personal es bastante sencilla. Acá no se necesita tanta infraestructura y manejo de bombas y demás. Y, bueno, algo muy bueno acá es que la extracción y disposición del lodo, que es el precipitado de la laguna, lo que queda en el fondo, hay que removerlo durante lapsos muy prolongados de tiempo, de 5 a 10 años. No me acuerdo cada cuánto hay que remover el lodo de los tratamientos convencionales, pero si no me equivoco es como al año o a los 3 años, por ahí. Como desventajas es que, bueno, requieren grandes extensiones de terreno para su instalación y que se puede infiltrar, ¿verdad? Si la cobertura que ponemos en el fondo no es la adecuada, el agua se penetra, pues, y puede dañar los acuíferos. Ok, bueno. Por último, quería comentarles sobre la tercera estrategia, que son los humedales artificiales. Esta es una estrategia de tratamiento también muy utilizada en Costa Rica, que si bien se proyecta que sea una herramienta centralizada como las dos que acabamos de ver, las lagunas y los sistemas convencionales, actualmente se está utilizando más a pequeña escala, como en prototipos y demás, ¿verdad? Todavía no recibe las aguas de un montón de sitios para ser depuradas ahí mismo. Bueno, ¿estos qué son? Los humedales artificiales son sistemas de ingeniería que aprovechan los recursos de la naturaleza para limpiar los residuos del agua. De hecho, la ciencia de estos humedales es imitar a los humedales naturales en su sistema de depuración, ¿verdad? De allí el nombre. Pero la principal diferencia es que estos realizan una descontaminación del agua de una manera más rápida y de ahí su uso y eficiencia. No hay que esperar como a que la naturaleza haga su función, que puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Básicamente consisten en un terreno sobre el cual se coloca un material impermeable para evitar que líquidos se filtren al subsuelo, que era lo mismo que las lagunas. Sobre esta herramienta se pone una mezcla de sustrato que puede ser arena, grava, piedra y otros componentes que funcionan como filtro para retener como muchos contaminantes también. Y finalmente encima del sustrato se utilizan plantas acuáticas que flotan, ¿verdad?, sobre el agua. De hecho, las cuales constituyen el principal agente depurador. Se conocen como biojardineras, quizás con ese nombre muchos de ustedes las hayan escuchado, y son básicamente como los de la figura de la derecha, en el cual podemos apreciar las piedras y algunas plantas acuáticas, ¿verdad?, que están por ahí. Si gusta, pasa, porfa. Bueno, ¿cómo funciona el sistema? Las aguas residuales entran nuevamente a un pretratamiento similar al de las estrategias que les expuse previamente, en el cual por lo general hay una rejilla y una trampa de grasas, igual con la misma función, remover sólidos de gran tamaño, materia flotante, ¿verdad? Y ya luego el agua llega a la biojardinera en sí o al biofiltro, que de hecho es otro nombre que se utiliza. En ese lugar, mediante la acción de las plantas flotantes, ¿verdad?, las plantas que ya hemos visto en la imagen, y de los microorganismos que no pueden faltar, se da la remoción de los contaminantes presentes. Entonces, esta relación de estos dos tipos de organismos, microorganismos, plantas, es fundamental en esta estrategia. Es como igual, un sinergismo que ayuda a la biodegradación contaminantes y es como el eje de este sistema. Muy bien, bueno, los microorganismos, al igual que en los otros procesos, se encargan de remover los contaminantes y, bueno, los nutrientes también, que en altas cantidades se pueden volver altamente contaminantes y hasta tóxicos. Estos microorganismos pueden vivir ya sea en el agua flotando, ¿verdad? Pero también pueden vivir adheridos a las piedras, al sustrato que les comentaba. Entonces, de hecho, esto es súper importante porque ese sustrato hace que las bacterias crezcan en comunidades, que se llaman consorcios. Y claro, al crecer en comunidades hay más bacterias y por lo tanto la eliminación de los contaminantes es más eficaz.
Siguiente. Bueno, por su parte, las plantas también son esenciales en el proceso. Estas son ideales para remover nutrientes, qué sé yo, como nitrógeno, fósforo en grandes cantidades, que bueno, que si están también en muy elevadas concentraciones, como les comentaba, pueden ser tóxicos. A su vez son súper eficientes para remover patógenos, qué sé yo, hongos, virus, incluso metales pesados, que esos son metales que a muy bajas concentraciones pueden resultar nocivos para nosotros y para otros seres vivos. Las plantas que se utilizan en este proceso pueden ser varias, eso sí, deben tener características fisiológicas que las hagan aptas para el sistema. Por ejemplo, plantas capaces de acumular contaminantes en sus tejidos, como las suculentas, por así decirlo. Ejemplos de esto son la lenteja, se conoce como lemna, no sé si la han visto, es sumamente pequeña, es una planta flotante. El papiro de agua, creo que este sí lo hemos visto porque en todo lado hay. O la heliconia, que es esta que tira flores de color rojo, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son plantas que hemos escuchado, visto anteriormente y se utilizan mucho en esta tecnología. ¿Te gusta, pasa? Ejemplos de esta alternativa en el país, bueno, como les decía, todavía no se ha logrado que esta estrategia sea muy centralizada, sino como más a pequeña escala. Entonces les traigo el ejemplo de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional. En este caso, este sistema tiene 4 humedales, 4 biofiltros. Cada uno de ellos se conectan en serie. ¿Esto qué es? Que el agua va pasando de un humedal a otro y luego así sucesivamente. Cada biofiltro tiene plantas distintas. Entonces, ¿qué se logra con eso? Bueno, una remoción más efectiva de los contaminantes, ¿verdad? Al tener más variedad de plantas, se pueden remover de manera más eficaz pues la materia orgánica y demás. Siguiente. Otros ejemplos de este sistema, bueno, tenemos el humedal artificial construido en el Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional. Ahí vemos algunas imágenes, el fundamento es igual. Y también en un hotel ubicado en Dominical, ¿verdad? ¿Y cuál es una gran ventaja de este sistema? Que es sumamente atractivo. Usted lo ve y piensa que es un jardín, pero no, está depurando las aguas y son pues muy visibles, muy agradables al ojo humano. Entonces estos son algunos ejemplos de ello. Ventajas y desventajas, al igual que en los otros sistemas. Ventajas, consumo de energía mínima. Acá tampoco se necesitan bombas ni demás. No emite olores. ¿Por qué? Porque el agua en estos sistemas pasa por debajo del sustrato. Entonces el agua no queda expuesto a la superficie y por lo tanto se evita la llegada de mosquillos y otros agentes que puedan causar olores desagradables. Fácil mantenimiento y operación, y las plantas generan un lugar agradable, que de hecho atraen a gran variedad de fauna. Entonces eso se convierte en un lugar muy, muy estético. Desventajas, los costos de construcción, ¿verdad? A pesar de que se ve simple, ya es un sistema más complejillo, hay que buscar qué plantas son las adecuadas y demás. Se requieren de amplias superficies para funcionar, al igual que las lagunas. Son más complicados de diseñar por los procesos que llevan, ¿verdad? Que son físicos, químicos, biológicos. Y bueno, esto es muy importante. Estos sistemas pueden no ser factibles en climas extremadamente fríos en zonas templadas. ¿Por qué? Porque las condiciones del clima son muy variantes y estos sistemas necesitan una temperatura constante como la del trópico para funcionar, donde las plantas no se me vayan a morir, donde las bacterias tengan la temperatura adecuada para funcionar, etcétera. Siguiente. Ahora, bueno, ustedes se preguntarán al escuchar estas estrategias, ¿cuál es la mejor? En realidad, uno no puede decir que esta es mejor que la otra, ni viceversa. ¿Por qué? Porque eso va a depender de muchas cosas. Acá las traje 4 de las principales. Va a depender de si es una comunidad rural o una comunidad urbana. Por ejemplo, no es lo mismo tratar aguas, qué sé yo, de riego, de cultivo, de ganadería que se produce en una zona rural, a tratar aguas urbanas donde hay fábricas, donde hay industrias que producen, ¿verdad? Eso depende mucho.
Y según, o sea, la naturaleza del agua, bueno, que es el siguiente punto, es crucial para saber qué sistema de tratamiento utilizar, porque hay unos sistemas más adecuados para eliminar ciertas cosas y otros para eliminar otros contaminantes. Entonces, por ahí anda la idea. También va a depender de la inversión inicial y los costos de mantenimiento, ¿verdad? Que es el presupuesto que cuente la compañía o el ente para construir la planta. Y por supuesto, la extensión del terreno, que es necesario saber, ¿verdad? Cuánto contamos para ver cuál estrategia elegir. Entonces, esos son como los 4 puntos fundamentales a evaluar, ¿verdad? Son como un estudio de prefactibilidad del sistema. Bueno, eso sería. Espero les haya gustado, hayan aprendido bastante y bueno, cualquier otra pregunta con mucho gusto. Sí, Laura, más bien, muchas gracias a usted. Aquí tenemos un par de preguntas más. Voy a aprovechar para hacérselas de una vez. Ok, por acá las veo. Ah, ok, perfecto. Ok. Veamos. ¿Cuáles son? Bueno, por acá veo la de Joana, que dice que cuáles son las industrias que deben tratar las aguas. Bueno, esto viene, es como una lista exhaustiva que viene en el reglamento, no la manejo, ¿verdad? Es muy, muy grande, pero básicamente, como les decía, son todas aquellas que se encarguen en procesamiento, manufactura, producción, qué sé yo, de carnes, productos lácteos, cuero, ropa, papel, ¿verdad? Básicamente todo eso. Las que se dedican solo a vender, no. Entonces sí sería como de leer, la verdad, por si hay algún interés mayor, que sí es como una lista muy grande, pero básicamente por ahí va la idea. Y respecto a la otra pregunta, eh, si lo de los tajos es la única planta de tratamiento en Costa Rica, me imagino que se refiere a planta con sistema adicional, ¿verdad? Que son los tajos. Pues no, está esta de la empresa de servicios públicos que recoge agua de los cantones de Heredia, que es un sistema convencional. También tiene alguna modificación en el proceso biológico. Como les comentaba, en esa etapa sí hay como mayores adaptaciones. Por ejemplo, esa de la empresa de servicios públicos utiliza un mecanismo que se llama aireación extendida, que eso es bombas más potentes para que produzcan más cantidad de oxígeno, más bacterias, más remoción. También hay otra ubicada en el Roble de Punta Arenas. Creo que esta se encarga de depurar agua de zonas donde procesan pescado. Entonces conozco esos dos ejemplos. El del Roble es de lodos activados, al igual que el sistema que les comenté, el ejemplo que coloqué. Y bueno, por acá tengo otra pregunta. ¿Qué uso se le dan a las aguas tratadas? Bueno, a lo que recuerdo se utilizan mucho para riego, por ejemplo. Creo que las lagunas de cañas, ¿verdad? El agua que sale de ahí se utiliza para el riego de bastantes cultivos, ya que Guanacaste es una zona como muy agropecuaria. Y supongo que depende de la planta, porque también he escuchado que se utilizan para industrias, ¿verdad? Ya se supone que cumple con lo establecido por la ley y que no hay ningún tipo de peligro sobre nosotros. Bueno, sí, básicamente eso. No sé si hay otra. Bueno, de momento por el chat no hay ninguna. No sé si alguien va a hacer alguna consulta. Puede encender el micrófono o escribirnos por el chat. De igual manera, si quisieran como les digo, yo no me dedico a esto, pero tal vez en algo les pueda colaborar. Si tuvieran alguna pregunta luego, en la última diapositiva estaba mi correo. Si quieres, se los voy a poner en el chat para aquello de que luego quieran hacer alguna pregunta con mucho gusto. Perfecto. Ay, Aquí, sí, por aquí ya veo el enlace. Perdón, el correo. Bueno, ahora, si no hay más preguntas, vamos a aprovechar un momentito para compartirles el video del comité. Entonces, por aquí voy a compartir.
Flying high like the birds and the bees, and we'll fill the sky with the songs and the trees, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Flying high like the birds and the bees, and we're feeling alive while we float with the breeze, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Yeah, feels good when I'm near you. I got the whole world in a rear view, but when you're here I can feel you like a summer day in June. Migrate from the bad times now. Love crimes never held me down. We've been through all these grapevines. How we gonna find out soon? Migrate from the bad times now. Love crimes never held me down. We've been through all these grapevines. How we gonna find out soon? Flying high like the birds and the bees, and we'll fill the sky with the songs and the trees, cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Flying high like the birds and the bees, En el video se muestran diferentes actividades que hemos ido realizando en estos años. En realidad, esto no ha sido solo, hay muchas otras organizaciones, el gobierno local, e incluso los propios vecinos nos han colaborado mucho y gracias a ellos es que hemos podido pues, realizar las mismas. Igualmente, invitarlos a ustedes a que participen de estas actividades. Como les mencionaba, siempre las estamos colocando en nuestras redes sociales y siempre estamos anuentes a que cualquier persona, sea de la comunidad o no, pues participe. En realidad, entre más personas es mucho mejor. Entonces, igual agradecerles por participar en esta y esperando que puedan acompañarnos en otra. Ahora vamos a realizar la dinámica de las rifas. Voy a compartirles por aquí primero los premios para que los vean. Los vamos a ir rifando en el orden que vienen por aquí. Bueno, el primero va a ser una tacita reutilizable, por la cual, bueno, pueden llevar sus meriendas o incluso ahora que está esa nueva tendencia de llevar nuestras propias tacitas cuando vamos a comprar para llevar a los restaurantes, lo cual es súper bueno porque de esta manera vamos a evitar la generación de más residuos. Por otra parte, tenemos una bolsita reutilizable con 2 cepillos de bambú, igual con la idea de poder ir cambiando ese chip de bolsas plásticas, de cepillos de dientes plásticos y utilizar pues productos que en el caso de, de la bolsa de tela, que va a reemplazar muchas bolsas plásticas, y en el caso de los cepillos de bambú, pues que claramente se van a agregar más rápido que un cepillo de dientes convencional o de plástico. Por último, tenemos unas pajillas reutilizables, esto con el propósito de que cada vez que vayamos a un restaurante, alguna SOA o en nuestras propias casas, pues no estemos utilizando esas pajillas plásticas que sabemos que tanto daño han provocado a la fauna especialmente. Entonces, pues, la idea es ir cambiando a este tipo de productos. Ahora sí, voy a compartirles la otra pantalla para hacer el concurso. Cuando, cuando diga el nombre de la persona que salió en la ruleta, por favor, nada más nos indica si está por ahí o nos pone un mensaje en el chat, solo para asegurarnos de que está y luego tomarle los datos. Vamos a iniciar. Que vemos que es Juliana. Juliana está por aquí. A ver si nos pone con un mensaje o nos activa el audio.
Ok, por aquí veo un mensaje. Vamos a ver. Listo, aquí está Juliana. Muchas felicidades. Usted se ganó la tacita que lo mostramos al inicio. Vamos con la rifa de la bolsa de tela y los cepillos de bambú. Vemos que Catalina Delgado, la ganadora, muchas felicidades, está por aquí, Catalina. Lista, ahí ya vemos la manita levantada, muchas gracias. Y vamos con el último premio, que es la pajilla reutilizable. Que la ganadora es Joana Moreira. Joana está por aquí. Lista, ahí vimos la manita levantada. Muchas felicidades también. Voy a dejarles aquí compartir un momentito. Y bueno, ya para finalizar, agradecerle nuevamente a Laura por haber dedicado este tiempo de prepararse y explicarnos un tema tan importante. Igual, tener nosotros presente que si bien las empresas tienen sus obligaciones, nosotros también, tal vez nosotros no generamos ese montón de aguas contaminantes, pero por nuestra experiencia en el comité, muchas veces lo que encontramos en los ríos es más que todo basura que generamos las propias personas desde nuestras casas, como lo son botellas, ropa, juguetes viejos, muebles viejos. Entonces, de ahí la importancia, pues, de nosotros también, pues, cumplir y no tirar, tratar, bueno, más bien tratar adecuadamente nuestros residuos. Bueno, de momento, eso sería, no sé si alguien más tiene alguna consulta o Laura quiere mencionar algo más. No, no, ya usted cerró con broche de oro. La parte de concientización, trabajar mucho en ese aspecto y no, y las gracias más bien a ustedes por la invitación. Esperemos estar en otra ocasión. Y Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron. así es, esperamos que pronto podamos tenerlo en otra actividad. Muchísimas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Esperamos próximamente hacer más actividades como estas y ahí se las vamos a estar compartiendo por las páginas del comité. Eso sería, muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.